El sacramento del bautismo es el primer paso en el camino de la iniciación cristiana. Con este sacramento somos iniciados en la fe. Ahora bien, si nos preguntamos quién es un cristiano, también podemos responder diciendo que es aquel que se encontró con Jesús en el sacramento del bautismo, de la confirmación y de la comunión. La palabra bautismo proviene del griego y significa sumergir o lavar. En efecto, cuando recibimos el sacramento del bautismo, somos sumergidos, inmersos en la Pascua de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Somos purificados del pecado y renacemos a la vida en Él, llamados a ser santos. Como toda liturgia de la Iglesia, el sacramento del bautismo posee una liturgia de la palabra y una liturgia propia del sacramento. En el encuentro de hoy vamos a dedicarnos a los signos que pertenecen a la liturgia del sacramento del bautismo. En una próxima oportunidad haremos hincapié en las lecturas de la palabra de Dios asociadas a este sacramento. Comencemos entonces con los signos fundamentales. La celebración comienza con la recepción del niño de la familia. A los padres se les pregunta el nombre que eligieron para el niño y qué es lo que piden para él, el bautismo. Luego se signa en la frente al niño que va a recibir el sacramento del bautismo. Los ritos de preparación a este sacramento son tres. En primer lugar, se signa al candidato en el pecho con el óleo de los catecúmenos y se realiza la oración del exorcismo. Todo este signo en su conjunto evoca la liberación del mal y del pecado. En el bautismo recibimos la salvación y se nos prepara para la vida de santidad. El óleo en la antigüedad se utilizaba para curar las heridas y también se untaba a los gladiadores en el cuerpo para que sus contrincantes no pudieran tomarlos y derribarlos. En este sentido, el aceite es propicio para expresar que somos curados del mal, de la herida del pecado original y preparados para el combate espiritual, el combate contra el pecado. Por último, en esta primera etapa, el sacerdote impone la mano sobre la cabeza de aquel que va a recibir el bautismo. Esta imposición de manos evoca la invocación del Espíritu Santo. Como dice Juan el Bautista, Jesucristo nos bautiza en el fuego y en el Espíritu. Los signos propios del sacramento del bautismo tienen que ver con el agua. En el contexto del bautismo, el agua tiene un polisignificado. Por un lado, evoca la muerte. En la antigüedad, las aguas del mar estaban asociadas a la desaparición, los naufragios y la muerte. Y también podemos pensar en las inundaciones que provocan desastres en la naturaleza. Pero por otro lado, el agua tiene que ver con la vida. Pensemos en el agua del manantial que nos regenera, de la cual nos lavamos y de la cual bebemos. También podemos pensar que la vida humana surge en un ámbito acuoso. El 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. En este sentido vemos como el agua evoca tanto la vida como la muerte. Ahora bien, para el sacramento del bautismo es fundamental santificar, bendecir el agua. En el relato de la bendición aparecen los diferentes momentos en la historia de la salvación en los cuales justamente el agua funciona como instrumento del poder de Dios. Pensamos en las aguas de la creación, en las aguas del diluvio que tienen que ver con la purificación, el paso del pueblo hebreo por el Mar Rojo, donde las aguas tienen que ver con la liberación. Y finalmente, Jesús es bautizado por Juan. El bautismo de Juan a Jesús en el Jordán marca el comienzo de la vida pública de Jesús, su misión. Y también vemos cómo se abre el cielo y se manifiesta el Espíritu Santo. Una vez realizada la bendición del agua, pasamos a las renuncias al pecado y la profesión de fe. En el caso de bautismo de niños, es muy importante el rol de los padres, que van a decir en nombre del niño que renuncian al demonio, al pecado,
y dicen que sí a la fe trinitaria, la fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta fe será bautizado el niño. Finalmente llega el rito fundamental del sacramento del bautismo, la ablución con el agua. Las palabras que dice el ministro son: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote dice yo, el que está diciendo, el sujeto del bautismo, el que está diciendo yo es Jesús. Es el mismo Cristo el que bautiza y nos regala su vida divina. Para ilustrar este sacramento se realizan 4 ritos con los cuales termina la celebración y hacen referencia a la vida apostólica, a lo que se espera del bautizado. Primero se unge su cabeza con el santo crisma, un óleo perfumado que tiene que ver con Cristo, el ungido. Somos configurados con Cristo en el bautismo para ser como Él, sacerdotes, profetas y reyes. Luego se entrega una vela encendida de cirio pascual que evoca la resurrección a los padrinos, con el deseo de mantener encendida siempre la llama de la fe. También recordamos la lectura que dice que una lámpara encendida no se la coloca debajo de un cajón, sino que se la pone en un lugar para que ilumine. La vida del cristiano tiene que iluminar, tiene que llegar a todos. Luego se impone al nuevo bautizado la vestidura blanca, que evoca la pureza del alma que ha recibido, ha sido liberado del pecado, purificado del mal. Y hay un compromiso de mantener así el alma y la pureza en el corazón de ese niño. El efetá es el último de estos ritos, palabra que significa ábrete, donde se expresa que los sentidos del bautizado deben estar abiertos para recibir la palabra de Dios y comunicarla con su vida. El sacramento del bautismo es el primer paso en el camino de la iniciación cristiana. Por este don recibimos la fe, somos purificados del pecado y regenerados a una vida, la vida en Cristo. Como dice San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En un próximo encuentro vamos a hablar de las lecturas propias de este sacramento.